Buenas tardes. Como directora del Máster de Relación de Ayuda y Counseling de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, os doy la bienvenida a la jornada de puertas abiertas online de este título, que tendrá 3 momentos. Un primer momento, una charla ofrecida por el director general del Centro San Camilo, Centro Asistencial y Centro de Humanización de la Salud, y también director de este máster, el doctor don José Carlos Bermejo, bajo el título El poder de la palabra en la relación de ayuda. El segundo momento correrá a cargo de doña Cristina Muñoz, que nos hablará de las salidas profesionales. Ella es responsable de programa y calidad del Centro de Humanización de la Salud de Tres Cantos de Madrid. Y por último, tendremos un momento para resolver cuestiones o dudas a cargo de la coordinadora administrativa del máster, doña Esther Olmeda. Pues muchas gracias a todos y damos comienzo. Cuando tú quieras, José Carlos, adelante. Un saludo entrañable a todas las personas que se acercan a la Universidad Católica de Valencia, interesados, apasionados, apasionadas por la relación de ayuda a las personas desde nuestra profesión o buscando abrirse un nuevo camino para ser profesionales. Un título sugerente, por otro lado, para estos minutos que siguen: el poder de la palabra en la relación de ayuda. Seguramente todos nos hemos preguntado en numerosas ocasiones cómo consolar a alguien en un tanatorio, en una situación de crisis, de llanto, de sufrimiento, alguien que está mal. ¿Cómo animar a alguien que está desanimado? Nos habremos preguntado también en muchos roles de ayuda cómo provocar la adherencia, es decir, que el otro se adhiera a una propuesta que le estamos haciendo en cualquier vínculo que nos una para intentar ayudarle. Nos preguntaremos en diferentes ocasiones también cómo confrontar, es decir, cómo mostrar incoherencias que percibimos en nuestro interlocutor, en el destinatario, o bien cómo persuadir, es decir, cómo inducirle una convicción, algo que a mí me parece que es bueno para el otro sin manipular ni coaccionar, cómo promover el cambio cuando el otro busca ayuda para tomar decisiones en las que no sabe si es bueno un curso de acción o otro de los diferentes que se le presentan ante sí. O cómo ser tutores de resiliencia, esta palabra que se nos ha puesto también de moda, bendita palabra, la posibilidad de crecer con ocasión de la adversidad, que en parte depende de si alguien nos hace de palanca y nos ayuda para salir. ¿Cómo ser tutores de resiliencia? Bien, pues durante casi media hora vamos a hablar del poder que tiene la palabra, sobre las grandes palabras y sobre cómo es la palabra que consuela. En estos últimos años, al menos de mi parte, yo vengo escribiendo más sobre el poder que tiene la escucha. Y así hay algunos trabajos como este: la escucha que sana, la relación de ayuda, introducción al counseling, especialmente dedicado al poder que tiene la escucha en las relaciones de ayuda o en ámbitos concretos como el educativo o el mundo de los cuidados al final de la vida, etc. Ahora estamos pensando, y yo también estoy más centrado en estos últimos meses y quizás años, en esto que Freud decía, que la ciencia médica no ha inventado todavía una medicina tan eficaz como unas pocas palabras amorosas. ¿Qué poder, Dios mío, qué poder tiene la palabra? Mucho. Vamos a levantar acta unos minutos sobre el poder que tiene la palabra, también de humanizar. Por la palabra podemos hacernos más humanos y hacer al otro más humano, y lo contrario, ¿no? Yo efectivamente constato que por la palabra nos creamos. Una pareja se dice una palabra y con esa palabra se crea un vínculo, y desde que se dicen sí, son marido y mujer, por ejemplo, ¿no? Nos hacemos, nos destruimos, podemos hundirnos en la miseria, nos nombramos, qué gran palabra, cuando es pronunciado nuestro nombre por boca de otro, nos podemos eliminar del escenario de nuestras amistades, de nuestros vínculos significativos. Nos encontramos también construyendo puentes en el diálogo. También la voz, que es una característica de la palabra, se puede ver como un bálsamo que nos alivia, como una medicina dulce que calma, esa palabra que consigue que los ánimos se calmen, que embelesa y envuelve, esa palabra y el tono de voz que hace olvidar o bien recordar solo sanamente, sin que el trauma del pasado se convierta en una fuente de mucho sufrimiento. Esa voz que insufla ánimo y que parece que da vida en el cuerpo, y la da efectivamente.
Y es que la palabra las hay, que elevan a una persona y que hunden, y diríamos, como se dice popularmente, y que hunden en la miseria, ¿no? Con las palabras también se tiene el poder de mover los sentimientos, de generar motivación, acción. A veces parece que son como gasolina que arrancan las voluntades para querer hacer algo, ¿no? Que mueven los corazones y las ganas de hacer o de dejar de hacer, el poder motivador que tiene la palabra. La palabra se usa también para informar, quizás es un modo más sencillo de utilizarla, ¿no? Para gobernar, con ella hacemos política. También para manipular, para llevar al otro tergiversando la percepción de la realidad a donde el manipulador quiere. También para inocular miedo y provocar que el otro haga algo, porque si no lo hace ya le dejo yo claro de cómo lo pagará a través del miedo. Las palabras refuerzan y hacen sentirse al otro fuerte o aumentan la fragilidad y el sentimiento de vulnerabilidad. Tienen estas dos potencialidades. Mucho va a depender de cómo la utilizamos y de ahí el interés, aprender a usar la palabra en un máster en counseling para nuestras profesiones o para humanizar el mundo que nos envuelve y para nosotros mismos, porque valoramos el buen uso de la palabra. Las palabras acercan a las personas, diríamos construyendo puentes, o alejan. A veces las palabras constituyen un verdadero muro entre dos o más personas o un abismo, otro modo de decírnoslo. A veces es sentido como infranqueable. Las palabras pueden ser un canto también que embelesa y estimula, que seduce o que puede provocar consecuencias devastadoras. Digamos, estamos dándonos cuenta de que tienen estos dos poderes opuestos en cierto sentido. Con las palabras también acompañamos al otro en procesos de pacificación consigo mismo, con los demás, y de perdón, este camino terapéutico, sanador para uno mismo, tan complejo o difícil y con tanto poder, o bien con las palabras también alimentamos el rencor, el resentimiento, y por lo tanto las palabras pueden ser un elemento que añade sufrimiento a la experiencia del otro. Diríamos que con poco arsenal, con pocas palabras, estas pueden ser un arma con inmenso poder para la relación y que pueden ejercer un influjo muy importante en la vida de quien las pronuncia y de quien las escucha. Pedro Leinentralgo, un famoso médico humanista, consideraba a Platón como el inventor de una psicoterapia breve verbal rigurosamente técnica y se le considera el primero en observar que la palabra actúa por sí misma, por su propia naturaleza. Diríamos que la palabra es terapia, o al menos puede serlo. Formarse en un máster como este del que estamos hablando, en relación de ayuda y counseling en la Universidad Católica de Valencia, puede contribuir a reforzar, a recorrer un camino complementario al que significa aprender a escuchar, incluso aprender a escuchar de manera activa. Digamos, si uno aprende a escuchar, si uno aprende a utilizar la palabra, si uno aprende otros recursos, como también los gestuales, etcétera, para las relaciones de ayuda, aumenta su trato humanizado y la eficacia de su comunicación. Los antiguos griegos sentían, sabios en parte, sentían y observaban que hablar bien es a la vez un indicador de saber y también de poder. Y el bien hablante es equiparable en la sabiduría griega a una persona con poderes mágicos. Y así es, con la palabra efectivamente se puede hacer magia en la relación, se puede producir magia en el encuentro y se puede hacer bien al otro. Por eso en la antigüedad griega se le dio mucha importancia a la peizó, la persuasión, que curiosamente siempre fue en la mitología griega acompañada de héroes, en el sentido de la eficacia psicológica y social, ¿no?, relacional que tiene y el poder seductor que tiene la palabra. Y lo más opuesto a la peizó en la sabiduría griega, curiosamente a la palabra, lo más opuesto es la fuerza, sobre todo el uso violento de la palabra. Lo más opuesto al uso violento es a la violencia física y de cualquier tipo, es la palabra que tiene poder de construir puentes y de generar el bien. En las 1001 noches se hace un homenaje a la palabra y el sultán dice, y a la voz,
Dice, tu voz me apacigua y tus cuentos me vuelven bueno. Es decir, el uso que haces de la palabra genera en mí una experiencia y una dimensión ética. No solo tienen poder, sino que a mí me hacen bueno. Y ser bueno, desde cierto punto de vista, es también ser más feliz. Bueno, con diferentes nombres, el uso de las palabras en la antigüedad, el ensalmo, el hechizo, palabras secretas, ritos iniciáticos, en Grecia se usaba ampliamente fórmulas en el contexto de la enfermedad, fórmulas verbales que se consideraban que eran como fármacos, ¿no? Con carácter mágico, recitadas o cantadas. De los griegos, en este sentido, tendríamos muchísimo que aprender. Bien sabemos también que la palabra no siempre es usada de manera benéfica. También puede ser el instrumento que utilizamos para la corrupción, ¿no? O para la funesta persuasión que manipula, que puede manipular al otro. La acción de la palabra puede ser efectivamente un masaje que suaviza y tiene poder terapéutico, como si fuera también con las manos, tiene este poder, ¿no? Y de hecho la palabra oportuna del médico puede ser pura medicina, no solo porque a veces cura o alivia, la mera palabra consuela, sino también porque enseña la pedagogía capaz de generar bien a través de la palabra sobre el otro. Un texto curioso de Platón que comparto con gusto con vosotras y vosotros muestra esta relación entre el uso persuasivo de la palabra y la terapia. Dice Gorgias a Sócrates, es curioso este texto, por eso lo leo. Dice, si tú supieses todo, Sócrates, verías que la retórica, el buen uso de la palabra, engloba en sí y tiene bajo su dominio todas las potencias. Dice, te voy a dar prueba de ello con un ejemplo. Me ha ocurrido muchas veces acompañar a mi hermano o a otros médicos a la casa de alguien enfermo que rehusaba un medicamento o no quería dejarse operar por el hierro y el fuego. Y cuando las exhortaciones del médico eran impotentes, yo persuadí al enfermo sin otro arte que la retórica. Que un retórico y un médico vayan juntos a la ciudad que tú quieras. Si se emprende una discusión en la asamblea del pueblo o en una reunión cualquiera para decidir cuál de los dos será elegido como médico, yo afirmo que el médico desaparecerá y que el orador será preferido si así le place. Es decir, alguien que utiliza la palabra puede, bien utilizada, puede desplazar incluso a otros profesionales que, diríamos, tendrían sus competencias, pero quien usa bien la palabra le puede desplazar. Bueno, es obvio que hay algunas palabras gordas, ¿no? Por ejemplo, la palabra hola, todo lo que significa el encuentro, la palabra adiós, todo lo que significan las separaciones en la vida, temporales o definitivas, momentos en los que también ahí, además de ser estas palabras gordas, usar la palabra se convierte en un verdadero desafío para generar bien, para cerrar, para abrir. La palabra gracias, que es la memoria del corazón, es el agradecimiento. La palabra por favor, la palabra perdón, son palabras clave, llave, que abren muchos encuentros y humanizan, tienen un grande poder humanizador, y utilizarlas bien y aprender a que sean usadas por los demás, enseñar a usarlas en los contextos de sufrimiento se convierte en un verdadero desafío. Voy a presentar algunas sentencias de sabiduría de la fuente judía y después cristiana que me parecen de un poder impresionante. Y con gusto cito sentencias a continuación, unas cuantas, que ponen en valor el poder que tiene la palabra. Por ejemplo, esta sentencia dice, no quites de mi boca las palabras sinceras. Qué deseo de utilizar palabras con este calificativo, con esta característica, ¿no? O bien, líbrame de los labios mentirosos, de la lengua traidora. Y es obvio que la lengua puede generar mentira o traicionar, ¿no? O bien esta otra dice, sueltas tu lengua para el mal, tu boca urde el engaño. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonrarás al hijo de tu madre. ¿Cuánto poder tiene la palabra también de hacer mal en el contexto familiar? En el contexto, afilan sus lenguas como serpientes, con veneno de víboras en los labios. Así son las palabras que pueden traducirse, convertirse
en lenguas de serpiente, veneno de víboras, ¿no? O esta otra sentencia que dice, parece que son negativas y efectivamente lo son y llegarán a otras positivas. Hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. De hecho, mucho sufrimiento en la vida es generado efectivamente por cómo utilizamos la palabra. O esta otra sentencia, en su boca no hay sinceridad. Su corazón es perverso mientras halagan con la lengua. ¿Qué poder tiene la palabra? Dios mío, puede ser halagar cuando en el fondo no hay sinceridad y en el corazón hay perversión, ¿no? O bien esta que dice a alguien, el que viene a verme habla con fingimiento, disimula su mala intención y cuando sale fuera la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar, otra expresión de la palabra, contra mí, hacen cálculos siniestros diciendo, padece un mal sin remedio. ¿Cuánto poder tiene la palabra? También en estos contextos en los que se murmura sobre el que está mal, ¿no? O bien dice, los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. Por eso el bien hablar también indica normalmente, excepto en algunas situaciones, sabiduría. El bien hablar ya lleva la palabra bien, ¿verdad? No el hablar fanfarrón o de otro tipo. Su boca es más blanda que la manteca, dice esta otra sentencia de la sabiduría judía, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. ¿Cómo efectivamente las palabras pueden ser puñales? Claro, aquí nosotros nos estamos intentando dar cuenta de qué poder tienen las palabras para evocar. Qué importante aprender a utilizarlas para las relaciones de ayuda y no solo aprender a escuchar como expresión de la actitud empática, ¿no? En los labios, dice esta otra sentencia, del entendimiento se halla sabiduría. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Así que yo que estoy hablando mucho ahora, de alguna manera tendré que transgredir si no lo he hecho ya. Mas el que refrena sus labios es prudente, el equilibrio en el uso de la palabra. La palabra del justo es plata escogida, no dice oro, pero en fin, efectivamente, el buen uso de la palabra es un reclamo, tiene tanto poder y hay tanta bondad detrás. En la conversación del piadoso, de la persona buena, siempre hay sabiduría. En cambio, el insensato cambia como la luna. Qué elogios, por otro lado, a la palabra encontramos en estas antiguas sentencias. Dice, vigilaré mi proceder para que no me vaya de la lengua. Pondré una mordaza en mi boca mientras el impío esté presente. Lo que significa el autocontrol, no solo emocional, al que hoy le damos mucha importancia, sino también en el uso de la palabra. Dice, guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. O bien, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, basta pensarlo, ¿no? Pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Cuánto mal puede hacer, ¿no? En otro pasaje se dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Qué bondad tiene el buen uso de la palabra. Y en esta Sagrada Escritura, cuando saltamos a tiempos después de Cristo, se dice, en el principio era la palabra. Y la palabra, madre mía, qué poder, era Dios y tenía poder creador, ¿no? Y 3 o 4 más. Dice, malas palabras no salgan de vuestra boca. Lo que digáis sea bueno, constructivo y oportuno. Así hará bien a los que lo oyen. Y en esta me gusta particularmente esta sentencia. Dice, sed hacedores de la palabra. Hacer la palabra, no solo repetir, escuchar, no, construir, hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, esta otra dice, nuestras palabras, qué bonita es, para el counseling y otras formas de relación de ayuda. Vuestras palabras sean lámpara a nuestros pies, luces en nuestro sendero. Algo así como decir, la palabra se ha de usar para iluminar, para desvelar la situación problemática de sufrimiento en la que el otro se encuentra. Bueno, voy a utilizar 2 o 3 minutos más en torno a este lema, ¿no? La palabra que consuela. En algunos momentos de la historia se le ha dado mucha importancia a esto, a la consolación, ¿no?
es una obra de filosofía también de Cicerón, escrita para calmar el dolor tras la muerte de su hija. Es decir, también la palabra escrita puede ser fuente de curación, de consuelo. Boecio compuso también la Consolatio Philosophiae en el siglo VI y lo que quiso es expresar lo que sentía cuando su muerte ya estaba cercana. Y en el uso de la palabra encontraba consuelo. Y consolar es algo que todos deseamos y también necesitamos para nosotros y para los demás. Ayudar a una persona con el modo que sea, ¿no? Con caricias, con buenas palabras, para que disminuya su pena, disgusto, se ilumine su situación, encuentre el camino para tomar en las situaciones de sufrimiento. Por último, ¿cómo podríamos utilizar la palabra en las relaciones de ayuda? Bueno, yo creo que aprender un máster en counseling, un máster da para mucho en aprender también el uso de la palabra con diferentes técnicas, ¿no? Ciertamente, alguien que se prepara en counseling no dirá nunca a otro, no te preocupes, no tengas miedo, sino que más bien le dirá, te veo preocupado, algo te hace tener miedo y generará en el otro la experiencia de sentirse comprendido. Una persona que se para a entrenarse en el uso de la palabra no reñirá al otro, ya te dije que no fumaras en un contexto profesional y ni familiar ni de amistad, y quizás mostraría, veo que te cuesta fumar, ¿no? No habría una persona preparada en el uso de la palabra, no diría es normal que te duela, sino que más bien aprenderá a usar la palabra diciendo algo como esto, dime cómo es ese dolor y lo vemos juntos, ¿no? No daríamos órdenes en imperativo, lo que tienes que hacer es operarte, por ejemplo, en el contexto sanitario o familiar o de amistad, y más bien podríamos decir, veamos juntos las razones a favor o en contra para este curso de acción o para el otro. Termino con esta cita de la sabiduría griega, dice Tisias Acoras, dice, si tú me has enseñado a persuadir, arte de persuadir, entonces yo te persuado de no cobrarme honorario alguno por tu enseñanza. Y si no me has enseñado, tampoco te pagaré porque nada me enseñaste. Bueno, es curioso cuánto puede tener la palabra pues para mostrar a veces hasta en contradicciones en este sentido o bien el mal uso para la manipulación y para la coacción. En un máster en counseling enseñamos con mucha pasión a escuchar y también a utilizar la palabra con técnicas concretas, la palabra que refleja, que personaliza, que persuade, que confronta, que provoca la acción, que ayuda a discernir y a tomar decisiones. Muchas gracias por este ratito de atención. Con mucho gusto he reflexionado en voz alta sobre el poder que tiene la palabra en las relaciones de ayuda y en la vida del ser humano en general. Y nunca mejor dicho, paso la palabra y su poder a mi compañera Cristina Muñoz. Pues muchas gracias, José Carlos. Yo estoy aquí para hablar a los interesados en este máster de cuáles son también las salidas profesionales, ¿no? En qué medida estos aprendizajes que tienen que ver con la palabra, con el counseling, con la relación de ayuda, nos permiten mejorar nuestra empleabilidad, nos permiten mejorar también nuestro desempeño en el día a día del trabajo y, ¿por qué no?, pues también de la propia vida, ¿no? Las salidas profesionales de este máster tienen que ver con las profesiones de la salud. Por ejemplo, está orientado a médicos, enfermeros, fisioterapeutas, trabajadores del ámbito sanitario, educadores sociales o trabajadores sociales que se mueven en contextos también de trabajo con personas, pedagogos, maestros de cualquier ámbito, tanto de educación infantil como secundaria, psicopedagogos. También está orientado a psicólogos que, pese a tener ya una formación de base en el ámbito de la conducta y de la psicología humana, desean incorporar en su haber toda esta disciplina del counseling para aumentar también su capacidad de acompañamiento a personas. Es una formación también muy interesante y muy útil por lo que comporta de acompañar a personas para aquellos que se dediquen a acompañar a enfermos en el contexto de las capellanías, religiosos, asistentes espirituales que operan en el ámbito de la salud y que acompañan a personas en situación de enfermedad y a sus familias.
Creemos que este máster ofrece algo que hoy en día se está poniendo mucho en valor, que entendemos que son las competencias blandas, esa suma de competencias que superan el tecnicismo propio de una determinada profesión, para poner en valor la importancia de saber comunicarnos, de saber tratar con una persona, bien porque soy un médico que atiende a pacientes, porque soy un profesor que está atendiendo a alumnos que tienen también una problemática en particular y que necesitan un proceso de acompañamiento, en este caso a través del counseling, entendiendo que es un modelo también a integrar como parte del propio rol profesional. El aprendizaje en competencias blandas y el aprendizaje en counseling permite también integrarse mucho mejor en los equipos de trabajo y va siendo algo cada vez más valorado para quienes contratamos a profesionales que tienen que trabajar en equipo con personas de otras profesiones o de la misma para acompañar o para atender situaciones que se dan en el trabajo, ¿no? Cómo trabajamos en equipo, cómo resolvemos los conflictos, cómo atendemos estas situaciones de vulnerabilidad que muchas veces se dan en el contexto del aula, de un colegio, de un hospital, de un contexto de exclusión social y cómo nos manejamos también desde el punto de vista de nuestro propio mundo emocional y ese impacto que también produce en el profesional el contacto con las situaciones de dolor y de sufrimiento que se dan muchas veces en nuestros trabajos. Así que este máster, aparte de poner en valor todas estas competencias, pues acredita a quien lo ha realizado como una persona experta en acompañar procesos de cambio y procesos de dificultad en las personas y creemos por experiencia que es algo que añade un grandísimo valor a los profesionales. Así que yo continúo pasando la palabra y os dejo con Eugenia. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes a todos. Desde el Servicio de Promoción de Posgrado, por la experiencia que tenemos de otros años, lo que vamos a hacer es aprovechar estas jornadas para plantearos esas preguntas frecuentes que los alumnos suelen decirnos, ¿vale? Entonces, la primera, lo que voy a hacer es que lanzaré las preguntas y la coordinadora os dará respuesta. La primera de ellas es si el máster es oficial y si nos da puntos para luego poder opositar. Nos va a responder a las preguntas la coordinadora, Esther Olmeda. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Eugenia. Muchas gracias. Este es un máster universitario, por tanto, es un máster oficial y además recientemente está reacreditado por la agencia evaluadora de ANECA. De todos modos, en cuanto a las oposiciones, es importante que se consulten las bases para conocer en concreto esa oposición, qué área de conocimiento incluye y qué baremación concreta asigna a cada título propuesto por el propio alumno. Muchas gracias, Esther. Mira, otra pregunta que nos hacen normalmente. Al ser un máster que es online, nos preguntan si las prácticas son presenciales, si las pueden realizar aquí en Valencia o si las pueden realizar en el lugar donde se encuentren. Sí. Este máster es totalmente online. No es necesario desplazarse a Valencia para cursarlo ni para examinarse. Lo que sí se debe tener en cuenta es que las prácticas externas se realizan de modo presencial en el centro asignado de prácticas y que son obligatorias. Entonces, desde el título se intenta siempre que sea lo más cerca posible del lugar de residencia habitual del alumno. ¿Cómo lo hacemos en este máster para la asignación del centro de prácticas? Pues tenemos dos opciones. En primer lugar, el propio alumno puede realizar una propuesta de centro al coordinador de la asignatura, según sus intereses o por cercanía, por horario, actividad o área de intervención que considere que es la que quiere realizarlas, ¿no? Y a continuación el coordinador deberá informar si la propuesta cumple con los requisitos necesarios para llevar a cabo el aprendizaje requerido y tras la gestión de los trámites necesarios, tanto por parte de la coordinación y el alumno, ya podrá hacer las prácticas en el lugar propuesto. Y una segunda opción que tiene el alumno para la realización de las prácticas es que solicite que se le asigna un centro de los que tenemos disponibles en la bolsa de centros de la Facultad de Psicología y en concreto pues de la bolsa de este título. Se intenta siempre, como he dicho antes, pues que sea en una
ciudad cercana o en la misma ciudad donde reside el alumno. Y en este caso concreto, en la web pública del título, se pueden consultar el detalle de algunos centros en los que ya se han realizado prácticas en otros años anteriores, por si quieren tener una referencia o alguna idea previa. Gracias, Esther. Mira, y otra pregunta también importante. Si es obligatoria la asistencia síncrona, si en ese momento no pudiesen seguirla en directo, ¿las clases se quedan grabadas? Sí. Desde el inicio de las clases, el título empieza el 4 de octubre de 2021 en este curso, ¿no? En este próximo curso. Se realizan sesiones síncronas los lunes, martes y miércoles en horario de 4 a 7 de la tarde. Es un máster intenso y desde la dirección y desde la coordinación se recomienda participar en las máximas posibles, ya que los recursos utilizados para impartir las sesiones permiten la interacción tanto del alumno y docente y el alumno-alumno y, por tanto, el aprendizaje mejora considerablemente. Entonces, esta parte consideramos que es muy importante. Si bien, de todos modos, si algún día no se puede participar, las clases quedan grabadas y almacenadas en un repositorio que permite que el alumno las vea cuando pueda. Lo deseable es asistir. Entendemos que en ocasiones no resulta fácil por temas laborales, personales, familiares y demás. Entonces, sí que queda grabado. Además, el alumno dispone de materiales escritos, apuntes, lecturas recomendadas en la plataforma y la tiene disponible durante todo el curso. Por lo tanto, puede hacer un buen seguimiento, aún sin participar, de todos los contenidos de las asignaturas. También es importante tener en cuenta, en el caso de reducir la participación en directo en las clases síncronas, que la evaluación de las asignaturas y contenidos se utilizan actividades entregables, cuestionarios que son los disponibles en el campus virtual, y también se tiene en cuenta la asistencia y la participación en las comunicaciones síncronas, que son estas sesiones que hemos comentado de lunes, martes, miércoles y jueves de 4 a 7. Si bien es decir que en esta última actividad de evaluación apenas es un 10% de la calificación total. Gracias, Esther. La siguiente pregunta es para mí, porque nos preguntan que cuál es el precio, cuál es la forma de inscribirse. Bueno, pues desde el 25 de marzo está abierto a través de la página web o en las oficinas de nuevos alumnos están abiertas las inscripciones de másteres. Este máster es un máster oficial, tiene un precio de 3.490 euros y la forma de pago es pues como en los demás. Os vamos a pedir que hagáis la inscripción desde la web o en las oficinas, adelantando unos 300 euros con tarjeta. Esos 300 euros se descuentan del precio total. Entonces, lo que queda por pagar, se pagan 10 mensualidades de 319 euros cada una. En estos momentos está la inscripción abierta y estará abierta hasta el inicio del máster. Una vez habéis hecho la inscripción, pasamos a secretaría y secretaría ya se pone en contacto con vosotros para poder tramitar vuestra matrícula y que sea oficial. Por mi parte, queda un poco que decir. Lo único es agradecer a los asistentes que nos estáis viendo desde casa, a los ponentes por sus charlas. Muchísimas gracias también. Y nada, que os esperamos en las oficinas de nuevos alumnos por si tenéis cualquier duda, a través del correo posgrado@ucv.es, que lo vais a encontrar ahora en la cartela del final, por si necesitáis contactar con nosotros. También vais a encontrar el email del máster, por si hay alguna duda académica que se os haya quedado en el aire, aunque tenéis disponible también el chat. Si hay alguna pregunta que necesitáis formular, os las responderemos. He olvidado contaros que sí que tenemos todo un departamento que se dedica a becas y a descuentos, que si necesitáis de alguno podéis contactar con nosotros y os diremos la oferta que tenemos. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Un saludo.